Dice así la palabra de Dios. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Leía de un hombre, un sociólogo llamado Kosol, de apellido, que el hombre en sus investigaciones comenzó a visitar una mujer muy pobre, una mujer negra, de apellido Washington, y su hijito David. La mujer era indigente, vivía en la ciudad de Nueva York, en los barrios más pobres de Nueva York, en el Bronx, y este hombre visitaba a esta mujer en una casa alquilada, una casa para personas de la calle, una casa muy chiquitita que tenía una puerta con 3 cerraduras de acero por lo peligroso que es esa zona. Y este hombre comenzó a verla a esta mujer cuando ya estaba muriendo ella, enferma. Cada vez que le visitaba tuvo como 4 encuentros. La mujer se notaba visiblemente más arruinada y a punto de morir. Y este señor escribe esas entrevistas que tuvo con la señora Washington, donde la señora le cuenta de cómo es vivir en los barrios más pobres de Estados Unidos, la miseria, cómo es vivir en medio de la violencia, de las drogas, de la injusticia, las violaciones. La señora Washington le cuenta al sociólogo Kosol que en su departamento, en su mismo edificio, hay chicos con SIDA. Le cuenta que hay un chico que quedó paralítico, un niño de 12 años, porque estaba parada en la parada del colectivo, del ómnibus, y una bala perdida lo alcanzó y quedó paralítico. Bueno, la mujer le cuenta también de los abusos físicos que sufrió, de cómo fue violada reiteradas veces por su papá, el señor Washington. En uno de los encuentros, las charlas se dedicó a las cosas espirituales. Y el chiquito, el niño de esta mujer, David, le dijo a este hombre, a este investigador, me pregunto lo poderoso que es Dios. Él debe ser sabio y poderoso para que los animales y los árboles sean como son, para haberle dado órganos al hombre y un cerebro para construir maquinarias complejas. Pero pienso, dice este niño, que Dios no es lo suficientemente poderoso como para detener el mal en la tierra, para cambiar los corazones de la gente. En la última visita que este hombre, Kosol, hizo a esta señora Washington, en la cama, ella siempre estuvo, en un momento le llamó la atención que sobre la colcha de la cama había una Biblia abierta. Y como ya habían estado hablando de las cosas espirituales, este hombre le preguntó, dice, ¿qué es? ¿Eso es una Biblia? Dice, sí, dice la mujer. ¿Y cuál es el libro preferido que usted tiene ahí en la Biblia? ¿Qué es lo que más lee? Y dice, ¿dónde está abierto ahora? Dice, es el libro de Eclesiastés. Y esta señora le dice a este investigador, si usted quiere saber lo que está pasando en estos días, todo está allí, en Eclesiastés. Y me pareció importante para nosotros, vamos a comenzar un estudio de este libro, discutir hoy, al leer los primeros 3 versículos, discutir por qué es para nosotros valioso estudiar el libro de Eclesiastés. ¿Para qué nosotros
deberíamos dedicar tiempo a este libro, siendo que es uno de los libros más cuestionados de la Biblia. Históricamente, en las iglesias cristianas, tanto como en el judaísmo, a las personas les ha costado mucho leer Eclesiastés. No todo el mundo está de acuerdo con la señora Washington en cuanto a que todas las respuestas para cómo se vive hoy están en Eclesiastés. Mucha gente ha visto en este libro un libro demasiado pesimista, muy negativo, demasiado negativo. Un antiguo rabino, leyendo el libro de Eclesiastés, dijo lo siguiente: «Oh Salomón, ¿dónde está tu sabiduría? No solo tus palabras contradicen a las de tu padre David, sino que se contradicen entre ellas mismas». Muchas personas creen que este libro está lleno de contradicciones, no solo con el resto de la Biblia, sino aún dentro del libro. Y vamos a tratar de ver eso. Algunos incluso han llegado a dudar de que el autor de este libro haya alguna vez conocido a Dios, haya tenido alguna relación personal con Dios. Como que el hombre que escribió esto no era creyente ni siquiera, por la forma en que habla de la vida y de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Eclesiastés dentro de la Biblia? ¿Para qué está este libro acá, no? ¿Para qué tomarse la molestia de estudiar Eclesiastés? Bueno, la señora Washington tiene razón. Este es un gran libro, a mí me fascina, me parece precioso, y hoy vamos a entender por qué estas contradicciones aparentes en este libro y por qué también ese tono tan negativo, pesimista que nos muestra el libro. Si queremos saber lo que está sucediendo en estos días, o si Dios tiene poder o no tiene poder para frenar el mal, o por qué Dios permite el mal en la tierra, y cómo hay tantas injusticias en este mundo, tantas contradicciones, el libro de Eclesiastés es el libro donde estudiar eso. En primer lugar, yo diría, debemos estudiar Eclesiastés porque es honesto. Es un libro muy honesto acerca de los problemas de la vida. Es lo que vemos. Tan honesto es este libro que el gran escritor norteamericano que escribió Moby Dick, Melville, dijo: es el más verdadero de todos los libros de la Biblia. Más que cualquier otro libro en la Biblia, el libro de Eclesiastés registra de una manera cruda lo que es la futilidad, el vacío, el sinsentido que tienen tantas cosas en esta vida. La frustración que hay en este mundo después de la caída en pecado de los primeros hombres. Eclesiastés es honesto acerca de la monotonía del trabajo, la injusticia del gobierno, la insatisfacción del placer absurdo, el tedio que cansa tanto del día a día, la monotonía del día a día en la vida de cada ser humano. La lectura de Eclesiastés nos ayuda a nosotros a ser honestos delante de Dios, a ser honestos nosotros con Dios acerca de los problemas que nos aquejan. Incluso nosotros que somos creyentes y que confiamos en la bondad de Dios, tenemos a veces pensamientos tristes, desánimo, la sensación también de aburrimiento. Eclesiastés tiene cosas para enseñarnos a nosotros. Alguien ha dicho, de alguna forma es como que Eclesiastés fuera para nosotros los creyentes, los que tenemos fe en la bondad de Dios, como la puerta trasera de la Biblia, donde podemos expresar esas dudas que a veces tenemos, esos conflictos, de una manera honesta, sin miedo a ser malinterpretados, digamos. Cosas que de pronto no podemos abiertamente expresar, pero nos pasan. Bueno, ahí está Eclesiastés, como la puerta trasera, por decir así, donde ser un poco más desprolijos o no mostrarnos tan seguros de todo lo que pensamos. También, en segundo lugar, debemos estudiar Eclesiastés para aprender lo que nos puede llegar a pasar a nosotros
si escogemos lo que el mundo trata de ofrecernos en lugar de lo que Dios nos ofrece. Eclesiastés pinta como ningún otro libro de la Biblia lo que el mundo tiene para ofrecer, la verdad de lo que el mundo tiene para ofrecer. Eclesiastés como que mira detrás del cartón pintado, por decir así, el decorado que este mundo nos presenta para tentarnos a darle la espalda a Dios y seguir esas vanidades ilusorias, por decir así, que nos da este mundo. El autor de este libro, y hoy vamos a ver eso, tuvo más dinero, más conocimiento, más poder que todos nosotros juntos, que jamás vayamos a tener, y experimentó lo que nosotros quizás jamás pudiéramos experimentar. No tuvo límites en cuanto a hacer lo que quisiera hacer. Todo lo que él quiso hacer lo pudo hacer, y aún así él nos enseña que todas esas cosas no tienen sentido si no está Dios presente. Es como si el escritor de Eclesiastés nos estuviera diciendo: ¿por qué vas vos a probar, a experimentar, a cometer tus propios errores cuando yo ya los cometí y yo te puedo enseñar? ¿Para qué vas a hacer lo mismo que yo ya hice y equivocarte de la misma manera? Es absurdo. Sobre todo que la mayoría de las veces uno se da cuenta que es absurdo cuando ya no tiene tiempo de cambiar las cosas, al final de su vida, quizás. En tercer lugar, deberíamos estudiar Eclesiastés también, porque el libro de Eclesiastés hace las preguntas más grandes y las más difíciles que la gente todavía hoy tiene, que tuvo siempre y todavía hoy tiene sobre la actualidad, sobre la vida en este mundo. Hay debates, y yo no me quiero meter en eso, hay debates y siempre ha habido sobre cada libro de la Biblia, y en este caso de Eclesiastés, si lo escribió o no lo escribió Salomón, si se escribió después, si es alguien que se quiere hacer pasar por Salomón, y por eso acá nunca dice su nombre, pero da datos como que dan a entender que es Salomón. Bueno, una serie de discusiones. La verdad, estamos convencidos nosotros que lo escribió Salomón, cuando él fue rey en Israel, como dice acá al principio. Pero sea como sea, el libro cuenta no solo las cuestiones, las angustias que puede haber vivido Salomón en ese momento, sino la de cualquier ser humano en cualquier época. No interesa, en definitiva. ¿Sí? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Le importa a Dios mi vida? ¿Por qué hay tanto sufrimiento y tanta injusticia en el mundo? ¿Es realmente la vida algo que vale la pena vivir? Algunas de esas preguntas están en Eclesiastés. Dice un escritor, un experto en el Antiguo Testamento, da un ejemplo muy interesante. Dice: Salomón, el escritor, tiene su campamento en la sabiduría de Dios, la sabiduría. Pero él es como que sale de su campamento como un explorador y explora hasta los límites. Por eso por momento parece que pierde la sabiduría, pero nunca la pierde. Él está yendo a los límites, por decir así, del entendimiento humano sobre qué pasa con esta vida, por qué las cosas son como son. Y vuelve al campamento, y sale y vuelve, y sale y vuelve. Y por momentos hay una tensión que parece irreconciliable en el libro. Por momentos parece que encontrás un tesoro de sabiduría, y por momentos parece que está hablando una persona que está confundida y no entiende nada. Y de nuevo vuelven conceptos muy sabios, y de nuevo conceptos que parecen de una persona más depresiva que alguien que entiende las cosas. Este hombre, Salomón, es un hombre que se hace las preguntas difíciles que a veces nosotros nos negamos a hacer, que no queremos hacernos quizás, porque no encontramos la respuesta. Este hombre como que cuestiona las respuestas fáciles que se suelen dar, por ejemplo, en una aulita donde los niños aprenden sobre Dios. Este hombre cuestiona todo, es como esos alumnos que están y dicen: sí, pero, está bien señorita, o está bien profe, pero. Este hombre está como que poniendo todos los peros juntos en un libro, ¿no? No está satisfecho
con lo que le enseñaron. Él lo quiso experimentar por su propia cuenta. En cuarto lugar, y esto quizá le sorprenda, el libro de Eclesiastés nos puede ayudar a adorar mejor a Dios. A pesar de lo que muchos piensan que este libro es pesimista, no lo es. Sí usa palabras pesimistas este libro. Más de 30 veces usa la palabra vanidad, vacío, hueco, sin sentido. Se usa la expresión debajo del sol, y ahora vamos a ver qué significa eso. Se usan expresiones negativas, pero sin embargo, si usted hace un ranking de las expresiones que más se usa, la palabra bueno se usa más veces que ninguna otra palabra. La palabra Dios en segundo lugar. Y así, cuando usted empieza a ver eso, se da cuenta que en realidad, si bien hay un tono pesimista, por otro lado hay un aspecto, digamos así, vertical. Hay un aspecto horizontal, pero hay un aspecto vertical y eso está entrelazado todo el tiempo. Y el libro nos enseña a adorar mejor a Dios. Nos habla de Dios, nos habla de la bondad de Dios, nos habla de cómo Dios gobierna este mundo, cómo Dios realmente nos da todas las cosas buenas que a pesar del sinsentido que tiene la vida, disfrutamos nosotros. Esas cosas vienen de Dios. Dios nos bendice a cada ser humano con la vida y con muchos dones que vienen de Él. Y el libro de Eclesiastés de eso habla, nos enseña un montón acerca de Dios, y lo vamos a ver. Y este libro es especialmente valioso para las personas que aún no han creído en Dios, que quisieran creer en Dios, pero tienen sus dudas, que quizás están dispuestos a creer en Dios, pero dudan sobre la Biblia, sobre la autenticidad de la Biblia, quizás dudan sobre la iglesia o los representantes de Dios en este mundo. Es un libro fabuloso, así como podemos decir, o yo decía que puede llegar a ser la puerta de atrás, donde una persona de fe puede expresar sus dudas, su confusión. Es sin duda la puerta principal, donde una persona que todavía no cree en Dios puede entrar y empezar a creer en Dios. El libro de Eclesiastés nos lleva a Dios, justamente mostrándonos que la vida sin Dios no es digna de ser vivida, pero señala a Dios, porque sin Dios esta vida es una pérdida enorme, inútil. Por eso es precioso que estudiemos Eclesiastés, sin duda, precioso. Y a nosotros los creyentes nos va a fortalecer en nuestra fe. Según un especialista en el libro de Eclesiastés, el doctor Ryken, él dice que el libro de Eclesiastés es el libro más contemporáneo de la Biblia. Martín Lutero, 500 años atrás, recomendaba leer cada día el libro de Eclesiastés, decía él, porque precisamente en este libro se rechaza tan firmemente la religiosidad sentimental. Es como una dosis de realismo el libro de Eclesiastés. Y un realismo que nos hace bien. De alguna manera podemos decir que el libro de Eclesiastés nos ayuda a tener fe en la realidad de este mundo. No en un mundo imaginario, sino en este, en el que vivimos. Hace unos años, desde Latinoamérica, surgió un movimiento llamado la teología de la liberación, que es realmente algo espantoso. Es una especie de teología, entre comillas. Es como querer reinterpretar la Biblia para que coincida con el comunismo y el marxismo. Y ellos inventaron una expresión que le llamaron hacer teología desde abajo, en contraste con hacer teología desde arriba. Según los teólogos de la liberación, ellos hacían teología desde abajo, partiendo de la miseria del ser humano, la necesidad, la injusticia social, y desde ahí reflexionaban supuestamente para llegar a Dios, cosa que nunca hicieron, nunca llegaron a Dios. De alguna manera podemos tomar esa frase y sacarla de todas las connotaciones malas de esa teología, y podemos decir que Eclesiastés hace teología desde abajo, pero no para liberarnos de nada, como pretendían estos teólogos iluminados, sino que es teología desde abajo para ayudarnos a navegar, por decir así, en las turbulentas aguas de la vida sobre esta tierra, con reverencia hacia Dios,
Esa es la idea de Eclesiastés. Ese es el propósito del libro de Eclesiastés. Salomón, llegando al final de su vida, mirando hacia atrás, él era consciente, escuchen esto, Salomón, y ahora lo vamos a ver, era consciente de que él había sido bendecido por Dios de una manera única. Salomón fue el hombre más sabio que jamás existió. Dios le dio esa sabiduría. Y Salomón fue uno de los hombres más ricos y más poderosos que jamás existió. Y él se da cuenta, llegando al final de sus días, que todo eso lo desperdició. Desperdició su sabiduría, su riqueza, su poder en estupideces. Y es como si al final de su vida Salomón quiere tratar de, aunque sea, sacarle algún provecho a tantas bendiciones que Dios le dio. Y escribe este libro, precisamente porque él fue un hombre único en la historia, para enseñarnos desde una perspectiva única lo que él aprendió, que si uno le da la espalda a Dios, aunque tenga todo el mundo en sus manos, lo que tiene en realidad es nada. Es nada. Lo perdiste todo. Y yo creo, entre tantas posibilidades que hay para discutir por qué Salomón nunca puso su nombre en este libro. Sí lo puso en el libro de Proverbios. Primer versículo de Proverbios dice ahí que lo escribió Salomón, el hijo de David, rey de Israel. Y el primer versículo de Cantar de los Cantares dice que lo escribió Salomón también. ¿Por qué acá no lo dice? Probablemente es porque Salomón pensó que de esta forma este libro no solo hubiera sido útil para los judíos, sino para los no judíos de aquella época. Él se presenta como un predicador, como un hombre sabio que va a enseñar algo, y nunca dice quién es él. Probablemente porque él estaba pensando justamente en que su experiencia única pudiera servirle a la mayor cantidad de personas posible. Noten por favor aquí en Eclesiastés capítulo 1, vamos a dedicarnos hoy solo a los 3 primeros versículos. Si bien la introducción del libro son los 11 primeros versículos. Pero la semana que viene tratamos del 4 al 11 y nos metemos en los detalles que él da. Noten ustedes, en el versículo 1 es como la presentación del libro. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Esto es como la inscripción. Cuando hoy compramos nosotros un libro, lo primero que dice es el título del libro y quién lo escribió, etcétera, etcétera, y después empieza el libro. Esto es lo que está haciendo acá Salomón. Él dice que estas son palabras del predicador y da algunos detalles de quién es ese predicador. Es el hijo de David, rey en Jerusalén, lo cual limita las posibilidades a 2 personas. Solo 2 hijos de David reinaron sobre Israel en Jerusalén. Fueron Salomón y su hijo, Roboam. Y el hijo de Roboam fue un necio terrible. Y Salomón fue un hombre muy sabio. Salomón es el escritor de este libro. Y él se hace llamar a sí mismo predicador. En hebreo la palabra es Kohelet. Kohelet, así le llaman los judíos a este libro. El libro se llama Kohelet. Y es una palabra bien rara. La palabra Kohelet habla de una persona que reúne gente como en una asamblea para hablarles. Puede ser predicador, puede ser maestro, pero el hombre no solo enseña, sino que es el que junta a la gente, las congrega en una reunión. Por eso en nuestro idioma castellano se llama Eclesiastés el libro, porque en griego la palabra para una reunión es la palabra eclesia, de ahí sale nuestra palabra iglesia. Y el hombre que juntaba una asamblea, una iglesia, en la palabra griega es Eclesiastés. Por eso ellos le pusieron este nombre raro, porque es una palabra difícil de definir. Yo creo que al poner acá predicador es la que más se acerca a nuestra idea hoy contemporánea de quién es una persona que reúne una multitud en forma pública para enseñar algo a esas personas. Y eso es un predicador. ¿Sí? Y ese es el objetivo de este hombre. Y este hombre va a enseñar a lo largo de estas palabras, dice acá, y cuando dice palabras está hablando, la idea es de como pensamientos bien ordenados, bien escogidos. No es que se pone a hablar, a divagar, agarra una guitarra y empieza a decir lo que se le ocurre. Esta persona piensa lo que va a decir y así le llama. Son las palabras que este hombre elaboró, pensó, armó
para enseñar a una multitud. Podríamos resumir todo lo que el libro dice en lo que dice el versículo 2. De hecho, el versículo 2 es como una bomba. ¿Sí? Este hombre quiere despertar a cualquiera que va a leer este libro con la expresión más choqueante, más fuerte que pueda imaginarse. Y es el resumen de todo el libro. Y dice, vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Enfático el hombre, 5 veces en una pequeñita oración usa la misma palabra. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Como si no alcanzara el énfasis. Ya al decir vanidad de vanidades es un énfasis que se suele usar en la Biblia. Cuando dice cantar de los cantares, lo que está tratando de decir es que esa es la canción mejor de todas. No hay una canción mejor que esa, cantar de los cantares. Cuando dice vanidad de vanidades, está diciendo que no hay nada más vano. No hay nada más vano. Y como si no fuera suficiente el énfasis, repite, vanidad de vanidades, 2 veces. Y como si no fuera suficiente repetirlo 2 veces, dice, todo es vanidad. Todo es vanidad. Y en el original dice, hay un artículo ahí rarísimo, dice, el todo es vanidad. Así dice en el original. El todo. El todo. Y eso es el resumen de todo el libro. Noten, Eclesiastés 12:8 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Es muy interesante esto. Lo que está haciendo el escritor Salomón es comenzando su libro y terminando con el mismo concepto. Eso es un recurso literario, se llama inclusio. Este hombre está como encerrando entre el versículo 2 y el 12:8 el contenido de todo el libro y después pone la conclusión. A partir del versículo 9 viene la conclusión de todo este discurso. Pero todo el discurso se resume en eso. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En nuestras palabras, yo lo puse así. Lo que está diciendo este hombre es que sin Dios, la vida en este mundo es un vacío depresivo. Sin Dios, vivir sobre este mundo es deprimente. Ese es el mensaje de todo este libro. Noten, lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Pero noten ustedes, verso 13, capítulo 12, verso 13, que es la conclusión del libro. El fin de todo el discurso oído es este. 12:13. El fin del discurso oído, de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso estoy diciendo, este hombre nunca deja a Dios de lado. Y lo vamos a ver durante todo el libro, pero en lo que está diciendo este hombre, este mundo, vivir en este mundo sin Dios, es algo completamente vano, vacío, sin sentido. Y lo va a presentar en esta introducción del 1 al 11 de una manera bastante efectiva con lo que él se propone, que es despertar al lector, llamar su atención. Versículo 2 es como la declaración bien fuerte, contundente, es como un electroshock, digamos, un tratamiento de shock. Y larga así, sin tratar de demostrarlo, sin justificarlo, sin racionalizarlo, solo larga la conclusión. Es como que empieza el discurso con lo que va a concluir. Después el resto del libro va demostrando que eso es así. Pero al principio lo pone, nada más. El verso 3, que ahora vamos a ver, refuerza, por decir así, el efecto del verso 2, haciendo una pregunta que se contesta sola, una pregunta retórica. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo lo que se afana debajo del sol? La pregunta es, ¿para qué sirve sacrificarnos tanto debajo del sol? Y no la contesta, porque la respuesta es obvia, para nada.
pero no la contesta, y es un recurso bien efectivo, sobre todo para un predicador, porque está dejando como un hueco para que usted conteste esa pregunta, para que usted se involucre ya desde el principio del libro con lo que va a decir este libro, para que nosotros participemos reflexionando y pensando en nuestra vida. Por eso comienza el libro también con una pregunta: ¿para qué te sirve todo el sacrificio que estás haciendo? Tanto sudor, tanto esfuerzo, decime ¿para qué? Bueno, la respuesta la va a dar el libro: para nada. Para nada. Y después del verso 4 al 11 va a demostrar esto que ha dicho por medio de las observaciones que él hace. Digamos, una forma empírica, por observación. Y después lo va a ir demostrando en todo el libro, a lo largo del libro, como, digamos así, por aspectos diferentes. Él va diciendo, bueno, me dediqué a hacer dinero como loco y puse todo mi esfuerzo en tener dinero y me di cuenta que no sirve para nada. Me dediqué a la sabiduría, a conseguir conocimiento, ser la persona más sabia, no sirve para nada. Me dediqué a construir obras faraónicas y todo, nada. Me dediqué al sexo, nada. Me dediqué a esto, nada. A los placeres, nada. Y va mostrando a todo lo que va dedicándose y nada. Y nada le llena y nada sirve. Vayamos por un momento, antes de pasar a analizar un poco más el verso 2, al libro de Primera Reyes. Dejen la mano ahí en Eclesiastés o pongan una marca. Primera Reyes. Nos habla de la vida de Salomón. Primera Reyes. Y para nosotros es notable ver, entender cómo fue la vida de Salomón, para entonces contrastar con lo que él está explicando y para entender bien de quién es el escritor de este libro y realmente lo que él sabía por su propio. No es que se lo contaron. Este hombre no es un moralista que alguien se lo contó, es un hombre que ha vivido lo que está diciendo. Primera Reyes capítulo 3, versículo 12, dice Dios a Salomón: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. En cuanto a la sabiduría, se refiere esto. Noten el verso 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Capítulo 5, verso 27, dice... Perdón, no existe el 27. Me equivoqué. Bueno, capítulo 7, acá estábamos hablando de la sabiduría de Salomón. Déjeme ver una cosa. Bueno, no importa, vamos al capítulo 7. Esto es en cuanto a la sabiduría. No hubo hombre más sabio que Salomón, dice la Biblia, ni antes ni después que él, jamás. Capítulo 7, verso 1 dice: después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo, edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos, etc. Y empieza a contar todo lo que tenía su casa. Verso 6, también hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo, y empieza a explicar. Verso 7, hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era obra semejante a esta. Edificó también Salomón, estoy en el verso 8, para la hija de Faraón, que había tomado por mujer. Verso 9, todas aquellas obras fueron de piedras costosas y cortadas y ajustadas con sierras, según la medida, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, etc. Dice, cuando habla de la riqueza de Salomón, la Biblia dice que en aquellos días el oro y la plata era más común que las piedras en Jerusalén. Porque este hombre, impresionante el dinero que tenía, hacía traer barcos, frecuentemente barcos trayendo oro desde África, oro de Ofir, dice la Biblia, y se hacía traer de todo tipo de cosas, de lujos,
y papagayos de un lado y esto del otro y madera de acá y cosas, todo. En aquella época, si se escuchaba él que había algo, no sé, la seda de tal lugar es la mejor que hay, traigan un barco de seda, traigan 80 camellos con esas cosas que las quiero tener. Todo lo que quería lo tenía este hombre. Capítulo 9, verso 17, dice: restauró pues Salomón a Geser, está hablando de ciudades que él restauró, y a la baja Bet Orón, a Balat, a Tadmor, en tierra del desierto, asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. El hombre fabricó ciudades para él, depósitos, para tener sus cosas, para poner sus carros, hizo una casa para poner escudos, otra para poner lanzas, y así. El hombre, no lo podemos ni imaginar nosotros, la riqueza de esta persona. Tenía incontables siervos a su disposición, este señor. Capítulo 10, verso 14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo, etc. Y empieza a explicar en detalle todas las cosas. Verso 22, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría de Dios, que Dios le había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Imagínense ustedes. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros. Verso 27, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, y venía y salía de Egipto, y el carro por 600 piezas de plata, etc. Este hombre podía organizar la mejor fiesta posible. Podía hacer lo que quería. Y sin embargo, él nos cuenta que todo eso no le satisfizo, para nada. No le satisfizo. Dice la Biblia que son insondables los caminos de Dios, inescrutables sus propósitos. A veces yo me pregunto si no ha sido una bendición que este hombre, teniendo tanta sabiduría, tanto poder, tanto dinero, fuera tan necio en un momento de su vida. Qué precioso que es para nosotros tener el testimonio de este hombre en estas palabras del libro de Eclesiastés. Qué valor tiene eso, impresionante. Porque él sí sabe lo que está diciendo. Él sí que sabe lo que dice. Y él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad es la palabra Hebel en el hebreo. Hebel. Ahí dice Hebel, Hebelín, vanidad de vanidades. La palabra Hebel se usa 78 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de las cuales 38 se usan en este libro, Kohelet, o Eclesiastés. Se puede traducir, la palabra en sí literalmente significa viento, respiración, soplo, aliento, vapor, literalmente. Pero de las 78 veces, una sola vez en la Biblia se usa en forma literal, todas las demás en forma figurada, simbólica, como una metáfora de algo que es inútil, que es vano, que se desvanece, que es transitorio, como el vapor, ¿sí? Que no tiene sustancia, parece que es algo, pero no es nada. Así se usa esta palabra en la Biblia. Se usa también en el sentido de sin sentido, algo que no tiene sentido, es algo Hebel, es vapor. Acá decimos nosotros, vende humo, ahora está de moda la frase,
tal persona es una vende humo. O sea, te dice, no le tomes mucho el apunte. O sea, usamos de alguna manera nosotros en forma similar la idea de humo o de vapor como algo que no es nada. Que parece que es algo, pero en realidad cuando rascas un poco no encontrás nada. Esa es la idea de este concepto. Y Salomón llega a la conclusión que la vida es así. Es humo. Es algo que no tiene sentido, no es algo duradero, no solo en el sentido que es transitorio, sino también en cuanto a la sustancia, no tiene propósito. Es como un engaño, es como una ilusión óptica. Alguien ha dicho que quizás una de las figuras más apropiadas para describir Jebel o vanidad son las pompas de jabón. Como si fuera que dijera pompas de jabón, pompas de jabón. He aquí todos es pompas de jabón. Porque las pompas de jabón son como hermosas, ¿no? Son bellas, son llamativas, reflejan colores, se mueven con gracia, cambian de forma, no sé. Van ahí flotando, parece, ¡ay, qué lindo! Y cuando de repente la querés agarrar, ¡puf! No hay nada, no existe. Esa es la idea de lo que está tratando de expresar Salomón. Claro que suena pesimista, obvio. ¿Cómo alguien va a decir, no solo que vanidad de vanidades, sino que dice todo es vanidad, el todo es vanidad? Y esa es la pregunta que nos hacemos ahora, ¿todo es vanidad? ¿Absolutamente todo lo que existe es vanidad? ¿No estará exagerando para hacer su punto este hombre? Bueno, cuando dice el todo, no se refiere a todo lo que hay en este universo. Este hombre está hablando de la vida del ser humano. No está diciendo, bueno, las montañas son vanidad, no sé, el océano es vanidad, todo es vanidad. Está diciendo todas las empresas que hace el hombre son vanidad. Todos los logros, todo lo que nosotros podemos llegar a conseguir, aparte de Dios, eso es vanidad. Eso es vanidad. No todo en el sentido que abarca todas las cosas que existen, sino todo en lo que corresponde a lo que nosotros podamos llegar a lograr en los años de nuestra vida. Todo es vanidad. Todo es como una pompa de jabón. Todas nuestras empresas. Y lo refuerza con el verso 3, que dice acá, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esta pregunta nos hace pensar en el texto que hace un rato leímos en Lucas 12, cuando Jesús le dice a un hombre, necio, esta noche viene a buscar tu alma y todo lo que acumulaste, ¿de quién será? ¿De qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su corazón o su alma? Es parecida la pregunta. ¿De qué aprovecha todo el sacrificio que uno hace en la vida? Debajo del sol, dice acá. Esa es la idea, el concepto de aprovechar se usa solamente en la Biblia, acá en Eclesiastés, da la idea de tener un beneficio por algo, una ventaja, obtener un pago, lo que viene como resultado de algo. La palabra otra vez se usa también para expresar algo que queda, lo que queda, digamos. ¿Qué queda de todo el sacrificio que hacemos? Nada. No queda nada. Y la palabra trabajo también es muy interesante. En la Biblia hay varias palabras para hablar del trabajo, pero esta palabra especialmente, la palabra amal, se refiere al esfuerzo que nosotros hacemos en el trabajo. Es como el lado negativo del trabajo. La fatiga, el afán del trabajo, el sacrificio que hacemos, lo duro que es. Y todos nosotros sabemos, estamos hablando con gente que ya todos hace años que trabajan, que están acá, creo. Algunos todavía no. Ya van a ver. Me acuerdo cuando yo era jovencito hice el curso para ser guardavidas. Y todos éramos muchachos, 17 años, 18. Y todos imaginando ahí como, todavía no había salido la serie de Baywatch, pero más o menos uno se imaginaba así, ¿no? Como en la playa, tomando sol, haciendo facha, todo el mundo como un héroe ahí de la playa. Terrible. Me acuerdo, mi primera semana de trabajo, lo que es estar 8 horas parado con 18 años. 8 horas parado mirando que nadie se accidente. Cero glamour, cero nada. Era un insoportable. No se pasaba más la hora. Bueno, después uno va aprendiendo, pero
A eso se refiere esta palabra, a la parte fea del trabajo, a eso que es que tenés que ir con ganas o sin ganas, levantarte a la mañana cuando te sentís bien o te sentís mal, arrastrarte igual y hacer lo que tenés que hacer, sufrir, como sufrimos a veces humillaciones, destrato, etcétera, injusticias, tanto sacrificio. A eso, la palabra apunta a eso, al esfuerzo, el sacrificio, el tedio que cada ser humano en esta tierra pone para conseguir lo que tiene. ¿De qué aprovecha todo eso? De nada. De nada. Noten, y esta es una frase clave, dice debajo del sol. ¿Qué significa esto debajo del sol? Y esta frase se repite como 20 veces en el libro de Eclesiastés. Cuando el autor dice de qué aprovecha el hombre con todo el afán con que se afana, así en el idioma original dice afán con que se afana o trabajo con que trabaja, también para como enfatizar ahí un asunto, debajo del sol. Debajo del sol nos plantea a nosotros la perspectiva del que escribe. Está considerando la vida del sol para abajo, sin contar lo que está del sol para arriba. En otras palabras, la frase debajo del sol es sinónimo de sin Dios. ¿De qué sirve la vida, podríamos decir nosotros, en esta tierra, sin contar las cosas de arriba, digamos? Si sacamos las cosas espirituales, ¿para qué sirve todo el esfuerzo? Para nada. Ese es lo que significa la frase debajo del sol. Y lo va a ir desarrollando durante el resto del libro. Bueno, ese es el contenido de este libro. Déjenme reflexionar con ustedes un par de cosas más y ya, por hoy. ¿Es un libro pesimista este libro? Yo no creo que sea pesimista. A algunos hoy en día les gusta la frase realidad informada, en vez de decir, yo no soy pesimista, soy realista, un realista informado, dice. De alguna manera es lo que es este libro. No tanto una visión pesimista, ni este hombre, yo creo, cuando escribió este libro estaba lejos de Dios, ni estaba confundido. Cuando Salomón escribe este libro está bien con Dios, y vamos a ver, nosotros tiene unos pensamientos preciosos sobre Dios. No está en ningún momento faltando el respeto a Dios, para nada. Lo que está haciendo este hombre, y de ahí surge la contrariedad de este libro, la confusión, es como un tejido de lana, por decir, donde tenemos hebras horizontales y hebras verticales, que se van entretejiendo. Cuando él habla, el aspecto debajo del sol son las hebras horizontales, por decir, donde todo es sin sentido, donde todo parece que es contradictorio, que es en vano, que es tedioso, que es confuso, que es aburrido, etc. Pero cada tanto él cruza una hebra vertical y nos habla del Dios que nos da las cosas. Hay por lo menos en el libro de Eclesiastés 8 o 9, no recuerdo ahora, frases que hablan de que deberíamos dedicarnos a disfrutar, a tener placer en todas las cosas que Dios nos ha dado, ya que no tiene caso en esta vida debajo del sol. Tanto sacrificio no tiene sentido sin Dios. Lo más que podemos aspirar en esta vida, en este mundo, es a disfrutar lo que Dios nos haya dado, sea mucho, sea poco. Y enfatiza eso. Y son como hebras verticales. Y nos habla, como leímos al final, de temer a Dios. Y no lo dice solo al final. La frase temer a Dios se repite varias veces durante el libro. ¿Sí? Y en esa, digamos así, si consideramos las hebras solo horizontales, sí es pesimista. Pero si consideramos la trama completa, el libro tiene un sentido, tiene una unidad. Y tiene, por supuesto, un impacto. Lo tiene sobre mí, me imagino sobre ustedes igual. Yo, antes de ser cristiano, viví como ateo, con mi papá ateo, mis abuelos ateos, mis tíos ateos. Y sí, me siento, pero 100% identificado con esto. Porque mi angustia, y creo que es lo que Dios usó para traerme a Él, mi angustia desde que yo era niño, que recuerdo, era que no tenía nada sentido. Aún de niño me daba cuenta. Me daba cuenta que tenía 3 meses de vacación en verano y me la pasaba los 3 meses dentro de una piscina, nadando. Y cuando llegaba el último día de las vacaciones, me acuerdo con mis amigos ahí en el club, casi que estábamos llorando todos, porque al otro día empezaba la escuela. Y me acuerdo en mis reflexiones de niño, decía, y cuando seamos grandes, vamos a tener 15 días de vacaciones. Y nada más. Y todos los años, trabajando y trabajando y trabajando. Y me acuerdo en mis charlas con mi papá, digo, papá, ¿qué sentido tiene la vida?
hijo, nosotros vivimos para llegar a ser un recuerdo, me decía mi papá. Y yo me iba a mi pieza y decía, pero qué ridículo. Ser un recuerdo para otra persona que se va a romper el alma sin saber para qué, y que otro sea recuerdo para otro. Era un absurdo, absurdo. Y gracias a Dios por esa angustia existencial, porque no era por miedo a la muerte ni nada, sino porque no entendía para qué vivía yo, que un día conocí al Señor Jesús y me entregué a Él para conocerle. Gracias a Dios, porque de verdad una persona que saca a Dios del cuadro, este es el mundo de Dios, y si sacamos a Dios de este mundo, es un sinsentido realmente. Es un sinsentido. Y eso lo puede experimentar cualquiera de nosotros. De todas formas lo experimentamos. El día que vas, me acuerdo de niño, uno deseando tener el disco, no sé, el disco rojo de los Beatles. Ibas a la tienda, no sé, comprabas el disco, lo escuchabas 2 veces y mirabas la tapa de cartón y decías, ¿y ahora qué? Qué absurdo esto. Y así, bueno, otra meta nos ponemos, y otra, y tenés lo que querías y lo mirás, después decís, bueno, y al final, bueno, uno aprende a no poner tanta la esperanza en nada de esas cosas. Pero tarde o temprano la pones en otra cosa. El día que tengo una novia, y tenés la novia y ya. El día que tenga mi casa propia, el día que tenga la quinta, el día que... esto. Y no tiene nada de sentido. El día que sea profesor, el día que sea doctor, el día que sea no sé qué. Es lo mismo. Y esos días a veces llegan y al día siguiente es una depresión espantosa. Hasta que encontrás una nueva zanahoria para poner que te motive para algo. Pero sin Dios es todo absurdo, porque todos sabemos, y lo vamos a ver después en el capítulo 3, que la muerte nos está esperando a la vuelta de la esquina y todas esas cosas en realidad son absurdas. No tienen sentido. ¿Verdad? Bueno, suena pesimista, no lo es, porque el fin del discurso hablado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. ¿Sí? Dios nos hizo así. Decía San Agustín, y con esto termino, tú nos hiciste para ti. San Agustín le decía a Dios, tú nos hiciste para ti, Dios, y nuestras almas no hallan descanso hasta que se hallan en ti. Y gracias a Dios por esa angustia que tenemos cuando vivimos en este mundo de una manera completamente horizontal y nada tiene sentido. Gracias a Dios, porque eso nos debería hacer mirar al cielo y buscar a Dios. ¿Sí? Necesitamos a Dios. Sin Dios todo es vano. ¿Sí? Busque a Dios. Si todavía no lo conoce, busque a Dios. Y la forma de buscar a Dios no es por medio de la filosofía, no es por medio de pensamientos así abstractos, sino por medio de una persona, Jesucristo. Él es el camino a Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y entonces es más fácil encontrar a Dios. Y lo digo yo también, que desde mi ateísmo un día encontré a Dios, lo encontré por Jesucristo. No por razonamientos intelectualoides, no por una revelación así, porque soy súper inteligente. No, al contrario. Por considerar a la persona de Cristo. Si usted se da cuenta que está sin Dios, que esta angustia existencial está presente en su vida, y yo le digo, no la va a satisfacer hasta que no se encuentre con Dios, y usted quiere buscar a Dios y no sabe cómo, la respuesta es a través de Jesús. Lea los Evangelios, lea de Jesús, ore a Dios en su forma precaria, primitiva, como sea. Señor, si existís, por favor, háblame mientras leo los Evangelios, mientras pienso en Jesús, mientras trato de entender lo que Jesús enseñó. Por favor, Señor, háblame, mostrame el camino. Ore así. Yo oraba así. Y yo le decía también, Señor, por favor, no me dejes que me atrape una secta, porque sí tenía miedo. Quería conocer a Dios, pero desconfiaba mucho de las personas, cosa que yo les digo que está muy bien. Desconfíe de las personas, pero busque a Dios. Busque a Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por Salomón, por este hombre que lo tuvo todo y sin embargo un día se dio cuenta que no tenía nada porque te había dado la espalda. Por favor, Señor, que cada uno de los que estamos aquí hoy, los que escuchen el día de mañana esto que estamos hablando, que por favor toques el corazón, Señor, para
atraernos a ti, Señor, de verdad, con sinceridad de corazón, que nos permitas el arrepentimiento, la fe genuina en ti, que podamos encontrarnos contigo, el autor de la vida, y recibamos de ti esa vida eterna que tú prometes a los que te buscan de corazón, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, ayuda a cada uno de los que oyen y guíanos en tu camino, Señor. Ayúdanos a resistir la tentación permanente, constante de este mundo, Señor, que nos seduce para reemplazarte a ti con otras cosas, Dios. Ayúdanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.